hermanos. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra el día de hoy? Miren, estas sillas no tienen cinturón de seguridad, pero agárrese fuerte porque el Señor nos va a hablar el día de hoy. Vamos a ir a Jueces, capítulo 17. Hoy vamos a leer mucho. Como no leemos entre semana, pues hoy vamos a leer. Amén. Y es una de estas historias que traen una enseñanza a nuestra vida. Y cuando yo la reviso una y otra vez, me doy cuenta que Jueces 17, que así vivimos muchos. Aparentemente tenemos conocimiento de Dios, pero eso no basta cuando no aplicamos la palabra a nuestra vida como debe de ser. Amén. Hay un salmo que dice que alabemos a Dios, pero dice hacedlo bien, tañendo con júbilo. Una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo ¿qué? Bien. Hay gente que conoce de Dios, pero no camina como Dios quiere. Tiene un conocimiento, tiene una idea, pero hace las cosas a su manera. Y eso trae implicaciones, complicaciones y consecuencias. Estamos en Jueces, capítulo 17. Y el inicio de este capítulo, desde el inicio vemos, wow, esto va a estar una cosa complicada, ¿no? Porque hay cosas en casa que debemos de arreglar y a veces no las arreglamos. Dejamos que las cosas vayan creciendo y ya cuando queremos poner un hasta aquí, las cosas ya fueron demasiado lejas. Hubo un hombre del monte de Efraín, da a entender que era de la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía, da su nombre de este hombre, el cual dijo a su madre, va con su mamá y le dice, mamá, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, que te robaron, acerca de los cuales maldijiste, porque esta mujer ha de haber dicho, maldito el que se los ¿qué? Ese dinero, y de los cuales me hablaste, me dijiste, hijo, ¿qué crees? Me robaron tanto dinero. Y el hijo no dijo nada, calladito. He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Se arrepintió el hijo, sintió remordimiento, sintió, pero total que le dijo a la mamá, mira, lo que te robaron, yo te lo robé. Y la mamá había ¿qué? Maldecido. Estaba en una situación complicada porque la escritura dice, yo bendeciré al que bendijeres y maldeciré ¿a quién? Al que maldijeres. Entonces la mamá se dio prisa, dice, entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Cambió la maldición por bendición. Aparentemente se estaba arreglando las cosas. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Mira, mamá, aquí está el dinero que te robé, aquí te lo regreso. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero. ¿A quién le había dedicado el dinero la mamá? A Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Aquí estaba ya una mezcolanza. El hijo primero se lo roba y luego se lo regresa. Y la mamá dice, no, pero ese dinero yo lo tenía para ti, para hacerte una imagen de talla. Conocían a Dios, pero andaban entre azul y buenas noches, ¿no? Usaban también todavía, ¿qué? Imágenes, ¿no? Así andamos muchos, ¿no? Aparentemente conocemos de quién, pero andamos torcidos. Dice, mira, yo lo había dedicado, te iba a hacer una imagen de talla y una de fundición, yo te lo regreso. Mas él le devolvió
el dinero a su madre, se lo volvió a regresar. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor. ¿Cuánto se le había perdido? ¿Cuánto le habían robado? 1100 ciclos. Pero al final nomás ¿cuánto ocupó? Nomás 200. Ya el dinero ya en su mano ya como que se le hizo, ya no era tan fácil soltarlo, ¿no? Agarró 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué diferente hay entre una cosa y otra? Ajá. La imagen de talla quiere decir que a cincel se le daba la forma. Y a imagen de fundición es que es en un molde donde se funde la plata y sale ya la imagen. La cual fue puesta en la casa de Micaía. Ahí. ¿Qué tenía Micaía en su casa? Primero, no te da vergüenza porque le robaba ¿a quién? A su mamá. Y este hombre Micaía tuvo una casa ¿de qué? De dioses. Por eso les digo que estaba todo... Tenía una casa, así como la gente tiene un altar en muchas casas, hay unos chiquitos y otros grandotes, ¿no? Así él tenía en su casa un espacio, un lugar para poner esas imágenes. Supuestamente adoraba a Dios, pero andaba todo torcido. Casa de dioses, e hizo efod, era lo que usaba el sacerdote, y terafines, aquellas imágenes aladas que estaban sobre el propiciatorio del arca de la alianza. Les digo, tenían conocimiento, pues eran israelitas de la tribu de Efraín, ¿verdad? Pero cada quien agarraba las cosas a su manera, ¿verdad? Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su ¿qué? Pues mal, una cosa mal, otra cosa mal. Los sacerdotes, ¿quiénes eran los que tenían que ser llamados? Los hijos y la descendencia ¿de quién? Bueno, no importa, era su hijo, vamos a ponerlo ¿de qué? No sabía nada el chamaco, pero ahí estaba haciendo el ¿qué? El sacerdote. Y este hombre dice, en aquellos días, fíjense, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es como lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Vivimos en muchos lugares, en muchas partes de este país. Prácticamente parece que no hay ley, cada quien hace lo que quiere, y los malos hacen lo que quieren y no hay quien les ponga un qué. Bueno, en ese tiempo no había por eso era importante la guía. Por eso era importante que alguien marcara el qué, el camino. Cuando Ezequías, el rey, dispuso su corazón para consagrar al pueblo al servicio de quién, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que derribar las imágenes de acera y todo lugar alto donde la gente se prostituía tras dioses ajenos, ¿verdad? Pero aquí así estaba el pueblo, no había rey, cada quien hacía lo que quería. Y había un joven de Belén, de Judá, había nacido ahí, pero no era de la tribu de Judá, porque aquí vamos a ver, de la tribu de Judá, el cual era levita. Bueno, si era levita era de la tribu de ¿quién? De Leví. Y era forastero allí, o sea, había llegado. Los levitas no tenían un lugar donde vivir, así que si no servían a Dios o no se estaba el templo o no había lugar donde servir a Dios, pues cada quien agarraba por su camino. Era forastero en ese lugar. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar ¿qué? Lugar, ¿no? Andaba como los haitianos buscando dónde vivir. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de ese hombre, Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá,
y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía se le prende el foco y le da una gran idea. Dice, oye, este es levita. Es lo más parecido a los sacerdotes, eran medio parientes, pero no, los sacerdotes tenían que ser de la familia ¿de quién? De Aarón. Y los levitas estaban consagrados al servicio de las cosas ¿de quién? Dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, ¿qué hizo? Pues ya la hice, ¿no? Aquí me van a pagar, me van a dar casa. Y aquí voy a estar, ¿no? Está todo choco pero no importa, ¿no? El chiste es de que me dé. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Al menos lo trataban bien. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía, ¿de qué le servía? De sacerdote. Y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita. ¿Por qué? Mucha gente está confiando. No, Dios me va a bendecir. Andas todo chueco, andas todo mal. Pero tú dices que Dios te va a ¿qué? ¿Por qué? No, pues porque esto y porque el otro. Y tú la acomodas las cosas a tu ¿qué? A tu conveniencia. Así en Micaías estaba todo mal. Pero él decía, no, Dios me va a ¿qué? ¿Le prosperará a Dios? ¿Le irá a prosperar? Vamos a ver qué pasó. 18. En aquellos días, vuelve a hacer énfasis la palabra. En aquellos días no había rey en Israel. O sea, cada quien hacía. Y en aquellos días, la tribu de Dan, recuerden que Josué, antes del Jordán, le dio a unas tribus, la tribu de Manasés y la tribu de Rubén, posesión. Cuando entraron a la tierra prometida fueron repartiendo, pero todavía no se acababa de repartir ¿qué? Todo. Así que la tribu de Dan todavía no le tocaba, así que andaban buscando dónde habitar. Buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id, reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Ahora, era la práctica, ¿eh? Vemos que Moisés envió espías. Josué envió espías a Jericó. La tribu de Dan mandó a 5 a recorrer la tierra y a buscar dónde había un lugar bueno para aquellos que habitaran. Estos 5 llegaron a la casa de Micaía y ahí se quedaron, ahí los hospedaron. Cuando estaban en casa, cerca de la casa de Micaía, o sea, iban llegando, reconocieron la voz del joven levita. ¿Cómo lo reconocieron? Pues no sé, lo conocían. Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, como diciendo, órale. Y él respondió, de esta y de esta manera he hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su vestía de sacerdote, ¿verdad? Y dijo, aquí soy alguien importante. Andaba mendigando porque no tenía dónde qué. Él les respondió, ok, ya les dijo. Y ellos le dijeron, pregunta pues. Bueno, dicen por allí, hay un dicho. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Verdad? Cuando en un lugar todos andan mal y uno medio algo sabe, pues ese es el al menos ese. Estos de Dan llegaron y dijeron, también andaban por la calle de la amargura y dijeron, bueno, ya que eres tú sacerdote, pregúntale a Jehová por nuestro camino a ver si nos va a ir ¿qué? Si nos va a ir bien. Y el sacerdote les respondió, id en paz. Casi me lo imagino así como el Papa dándoles la bendición, ¿verdad? Váyanse en paz,
delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, una ciudad más abajo, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, ¿y qué? Confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Ellos vivían la vida relax, tranquila. Dice que estaban ¿cómo? Ociosos. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado a vuestras manos, lugar donde no haga falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín. ¿Dónde vivía Micaía? En el monte de Efraín. Y vinieron hasta la casa de ¿quién? De Micaía. Entonces aquellos 5 hombres, también hay que tener cuidado a quién metemos en la casa, hermanos, porque a veces la gente nomás va a ver qué hay, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Aquellos 5 pues, les habían dado posada en ese lugar, habían estado platicando con el sacerdote, habían estado viendo la casa de Micaía, vieron que había ahí una imagen de talla y una de fundición y un efod y cosas. Eran de plata, eran de oro, eran cosas valiosas. Entonces los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra le dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines? Y una imagen de talla y una de fundición. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, mientras estaba ocupado el levita atendiendo a los 600, los 5 se escabulleron por la casa y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición y el sacerdote, bueno, aquí vamos. Entonces, aquel que le había robado a su madre y la madre que consintió al hijito, todavía lo premió, ay, yo lo había dedicado para ti, tenlo otra vez. No, pues yo no lo quiero, yo sí lo quiero. Y mandaron a hacer unas cosas que no eran agradables a quién. Y después se le ocurrió contratar al levita, dice, tú vas a ser mi sacerdote y aquí yo ahora sé que ahora sí me va a ir ¿qué? Bueno, dicen por ahí, el que a hierro mata, bueno, el que robaba, ahora le ¿qué? Ahora le robaron. Y el sacerdote les dice, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, ¿acuerdan? Eran 600 y traían sus armas ¿de qué? Le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y una familia de Israel. ¿Y qué pasó con el levita? Dijo, no, si yo estaba bien, ahora voy a estar mejor. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio ¿de quién? Del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje
por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Micaía se da cuenta que le robaron sus cosas y se llevaron a su sacerdote. Entonces se juntan los vecinos y dicen, vamos a alcanzarlos, a ver, vamos a que te regresen las cosas, ¿no? Y dando voces a los de Dan, estos volvieron en el 23 y dijeron a Micaías, ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Y él respondió, tomaste mis dioses que yo hice. Pues déjalos que ellos se defiendan, ¿no? Es como los que salen en procesión con sus... Déjalo que camine por donde él quiera, ¿no? Ahí lo llevan cargando. Dice, tomaste mis dioses que yo hice y el sacerdote al que yo contraté casi le dice, y os vais, ¿qué me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida. ¿Y la vida de qué? Ahí la cosa se le iba a poner pesada, ¿va? Pero aquel sacó cuentas y dijo, no, pues esos son 600 y yo nomás traigo 20, ¿va? Y los hijos de Dan le dijeron, y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, ¿qué hizo? Volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho, Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Y el pueblo, ese pueblo tranquilo, que vivía ocioso, que vivía sin esperar que les pasara nada malo, un pueblo tranquilo y confiado. ¿Y qué hicieron los de Dan? Los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y aquí pareciera como esos cuentos, ¿no? El sacerdote dijo, el levita dijo, no, pues ya la hice. Casi se acaba diciendo, ¿vivieron felices para qué? Para siempre. Y llamaron el nombre de esa ciudad Dan, dice los 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí esa imagen de talla, ¿no?, que tenía su historia. Miren, esto es... espiritualmente, ¿qué nos está hablando el Señor? Miren, hay cosas en casa que no hemos sacado, ahí las tenemos y son cosas que nos van a traer, no nos van a traer bien, nos van a traer ¿qué? Mal. Porque traen una historia atrás de ¿qué? Atrás de ellos. Ellos, ahora los de Dan, esas imágenes que tenía Micaía, ahora ellos las ¿qué? Las tenían. Y el sacerdote, el levita, mire, siempre hay alguien que, les voy a platicar una historia. Hemos conocido a algunos hermanos, una hermana, que ella quería que en su casa se hicieran reuniones, unas reuniones de una iglesia. Y primero nos invitó a nosotros. Pero esa hermana quería hacer lo que ella quería. Acomodar las cosas a como le gusta. Y como, pues, no está uno para andar en esas cosas, pues ya no le gustó, entonces trajo a otros, ¿verdad? Pero como aquellos otros tampoco hacían lo que ella quería, pues los corrió y trajo ¿qué? Así hay mucha gente que quiere acomodar las cosas de Dios a su ¿qué? A su conveniencia. Ellos no se quieren acomodar a las cosas de Dios, quieren que las cosas de Dios se acomoden a como ellos quieren. No, es que Dios, yo me levanto en las madrugadas a orar. Pues sí, hermana, pero andas ahí en pecado, andas en cosas que no. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos servirá?
a lo mejor andamos así, como Micaía, trastabillando, andamos mal, pero queremos pensar que Dios nos va a ¿qué? A bendecir. Bueno, el levita ya no figuró porque resulta que dice, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era nieto de Moisés. Este era más importante que aquel levita, ¿verdad? Ese Jonatán, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio. Y esto me llamaba también la atención porque miren, pues a lo mejor Micaía andaba todo chueco, ¿no? A lo mejor los de Dan también no sabían ni qué. Pero esta era familia ¿de quién? De Moisés. Su hijo Gerson, aquel hijo que tuvo en Madián con Séfora, ¿no? Su hijo de Gerson era Jonatán, o sea, no era muy lejana la historia. Jonatán no sabría lo de la ley, no sabría lo de Moisés, no sabría todo lo que pasó al pueblo de Israel con Josué, lo sabía, ¿no? Pero ¿a poco ellos no sabían que los sacerdotes tenían que ser descendientes de su pariente Aarón, ¿no? En este caso su tío abuelo, ¿no? Pero ellos fueron sacerdotes en Dan. ¿Hasta cuándo? ¿Les fue bien? ¿Le fue bien a Dan? Hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces, hermanos, ¿qué quiere hablarnos el día de hoy el Señor? A lo mejor trastabillamos en las cosas de Dios. Piensas que estás bien, pero realmente estás mal. No, hermano, pero si yo oro, yo leo, yo oigo todos los días, oigo música en mi celular cristiana. Pero esas cosas que Dios te ha dicho que quites de tu vida, no las has quitado. Y te has aferrado a ellas, así como Micaías había aferrado a hacer las cosas a su manera. Así como los de Dan querían hacer las cosas como ellos querían. Siempre hay alguien que se presta, pero también dice por ahí, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Vamos a ir a Apocalipsis. Porque a veces estas historias, dice, bueno, Señor, ¿para qué dejaste esta historia escrita aquí? Pues no le hallo ni cabeza ni pies. Todos mal, ¿no? Se supone que te conocían, se supone que sabían de ti, pero cada quien hacía lo que quería, ¿no? Ok. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14. Dice aquí la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Todos estos títulos son de una sola persona. ¿De quién? De Jesucristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco, ¿qué conoce el Señor de nosotros? En la mañana estábamos hablando de ese pasaje que dice, aquí vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según sea su qué. O sea, no creamos que Dios no conoce lo que nosotros qué estamos haciendo. Dice, yo conozco tus obras, ¿no? Así como conocía a Micaía, conocía a su familia, conocía a los de Dan, conocía a Levita, conocía a los descendientes de Moisés. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ¿no? Estás como ese pueblo tranquilo, ocioso.
despreocupado, pensando que no te va a pasar nada. Ojalá, dice el Señor, fueras frío, ojalá te definieras, ¿verdad? Si te vas a ir, vete. No, Jesús se volteó con los discípulos y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te va a dar una recompensa el Señor, te va a premiar, te va a poner en un lugar especial. No, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ¿por qué tanto regaño? Dirán algunos, ¿no? Por lo que eres, no por otra cosa. Dice, tú dices, mira, vamos arreglándolo, vámonos poniendo de acuerdo. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, o quieres ignorarlo, o no te das cuenta de tu realidad, no sabes que tú eres un desventurado, que es lo contrario a ser bendecido, es desventurado, miserable, pobre, ciego y aparte estás desnudo. Por tanto, ¿qué le preocupa al Señor? Mira, dice, yo no quiero la muerte del que muere, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se vuelva de su mal camino y se convierta a mí. Yo te aconsejo, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En la mañana estábamos hablando de hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. De hacer tesoros ¿en dónde? Dice, compra de mí oro refinado en el fuego para que verdaderamente seas ¿qué? Rico. Y vestiduras blancas para que no andes desnudo, vístete y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio porque estás ciego, no alcanzas a ver la realidad para que veas. Y después, como dándonos una palmadita en la espalda, dice, mira, échale ganas. Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Si no nos amara el Señor, no nos diría ¿qué? Nada. Sé pues, ¿qué debes de ser? Celoso. ¿Celoso de qué? De las cosas de Dios. Tú sabes cómo debes de hacer las cosas. No andes diciendo que la Virgen te habla si no te parpadea, decían por ahí. No te hagas como que andas bien sabiendo que andas ¿qué? Mal. Sé celoso y ¿qué? Arrepiéntete. He aquí, yo estoy, ¿a dónde está el Señor? A la puerta y llamo. Quiere decir que si alguno oye mi voz, no le está hablando a gente que no le conoce, aunque usamos a veces este versículo para hablarle a la gente, decir, mira, Dios dice que está a la puerta, que le abras a la puerta de tu corazón. No, Él te dice a ti que ya le conoces, mira, yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz sobre esto que nos está, ¿qué? Y abre la puerta, entraré a él, voy a tener una comunión íntima, dice el coro y dice el salmo, tu comunión íntima es con los justos. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, decimos, ¿cuántos tienen la victoria? Todos dicen, amén, ¿no? Pero vives en derrota. ¿Cómo dices que tienes la victoria si sigues haciendo las mismas qué? Las mismas cosas. Al que venciere significa al que cambie de actitud, al que deje de hacer lo malo y haga las cosas ¿qué? Al que venciere, Dios tiene una recompensa, tiene un premio, tiene un galardón. Dice, le daré que se siente conmigo ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí yo pregunto, ¿nos convendrá obedecer a Dios? ¿Nos convendrá? ¿Micaías le hubiera convenido obedecer a quién? ¿Le fue bien? No. ¿Los de Dan debieron de haber obedecido a quién? ¿Les fue bien? No. Ahora dice, el que tiene oído. Ahora,
ya las cosas, tú tienes que tomar la decisión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a esta iglesia en particular, dice a las iglesias. Elías estaba huyendo de Jezabel y llegó un momento en que en la huida llegó cansado hasta cierto lugar, un árbol, no recuerdo de qué era el árbol, se tiró ahí, ¿verdad? Y ya le dijo, Señor, mira, la verdad ya estoy cansado, mejor mátame porque no soy mejor que mis padres, ¿no? Y entonces Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando él se esconde en la peña, dice, he sentido un vivo celo por las cosas de Dios. Dice, y solamente yo he quedado. Él pensaba que solamente él había quedado fiel a quién. Pero Dios dice, mira, no. Dice, yo me he reservado, yo tengo mis reservas. A veces nos sentimos la última coca en quién, en el desierto. Pensamos que si nosotros no hacemos las cosas, nadie las va a ¿qué? Nadie las va a hacer. Así a lo mejor en los trabajos nos sentimos indispensables. No, es que yo en mi trabajo, yo esto, yo hago lo otro. Ya les ponía el ejemplo en la mañana, que en 100 años, en el 2124, la casa que usted compró, la casa que usted edificó, la casa que usted le metió sus plantitas y sembró sus arbolitos, hizo sus ronchitas para tenerla ahí, ¿quién va a vivir ahí? Si mis hijos o la venderán o la dejarán abandonada o entrarán invasores y disfrutarán de lo que yo hice, ¿verdad? Entonces a veces pensamos, no, el día que dejes de trabajar donde trabajas no va a cerrar la empresa, siempre va a haber aquí alguien más, ¿verdad? Porque la vida es así, ¿no? Alguien pone un ejemplo ya más duro, ¿no? Cuando la muerte dice, pues, un día te vas a morir, ¿no? Y si eres el hombre de la casa y tu mujer está joven, pues ella se va a casar otra vez, ¿no? Y tú ya vas a estar ¿qué? O la mujer, ¿no? Si se muere la mujer y el hombre es joven, también se va ¿qué? A casar, ¿no? La vida sigue y nosotros no somos indispensables, pero dice el Señor, yo te recomiendo una cosa, que de mí compres oro refinado, para que verdaderamente seas ¿qué? Rico. Vamos a ir para terminar a Deuteronomio. Capítulo 6. Pero vamos a leer otra cosa. Vamos a leer en el capítulo 5, ¿ya lo tenemos? Versículo 22, de aquí de Deuteronomio. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, cuando dio los mandamientos. De en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, porque dice que relámpagos y voces y truenos descendieron al monte y el pueblo estaba aterrado. Cuando vosotros oíste la voz del medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Habían tenido un encuentro maravilloso, un encuentro personal. ¿Con quién? Con Dios. Dijeron, sí, le escuchamos.
Porque el pueblo oía a Moisés, que decía, Dios me dijo. Pero en ese momento oyeron ¿a quién? A Dios mismo. El hombre oye a Dios y aún, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de un medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos. ¿Y qué? Qué espirituales era este pueblo, ¿no? Mira, no queremos oír porque nos da miedo, nos da terror, pero ve tú oye la voz de Dios y tú nos dices, nosotros vamos a oír y vamos a ¿qué? Vamos a hacer. Usted y yo conocemos cómo era el corazón de este ¿qué? ¿Cómo será nuestro qué? Señor, aquí muchos le dicen, Señor, háblame, oh Dios, habla mi vida. Y cuando Dios te habla, no aguantas, ¿no? No, Señor, eso no, háblame lo que yo quiero que tú me ¿qué? Que me hables, ¿verdad? Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han ¿qué? Dicho. Oh, vaya, hasta que Dios les dijo que estaba ¿qué? Bien. ¿Quién diera, dice el Señor, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos ¿qué? Les fuera bien para siempre? Así como en tono irónico, pero dicen, está bien, lo que te están diciendo está bien. Pero Dios dice, ojalá este pueblo verdaderamente que me escuchara y me obedeciera. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos y a quienes y a sus hijos. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy en posesión. ¿Qué hizo Micaía? ¿Hizo lo bueno? ¿Qué hizo la tribu de Dan? ¿Hizo lo correcto? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Qué dice? No te es que es fácil apartar. Yo como que, ¿no? Por eso hay tantas doctrinas erróneas, hermanos, porque dice, la gente tendrá comezón de ¿qué? Y se apartarán de la verdad y irán hacia las fábulas. Se amontonarán maestros, pero conforme a sus propias ¿qué? Ahí está aquel predicador muy famoso que no voy a nombrar, diciéndoles, no, es que Dios tiene nuevas alturas para ti, tus negocios van a prosperar y vas a ser una persona, amén, sí, amén, todos dicen amén. Ahí nadie habla de dejar el pecado, de arrepentirse y de restaurar su vida. Eso no quieren oír, ellos quieren oír lo que solamente quieren, ¿no? Dice, no te apartes, ¿qué? Ni a diestra, no lo hagas a tu manera, no le metas de tu cosecha, haz lo que Dios te está diciendo que ¿qué? Que hagas, nada más, para que al final seas como dijo Jesús, dice, solamente un siervo inútil, porque lo que se le mandó hacer, eso fue lo que hizo. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis, y otra vez dice, y os vaya, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, dice, no, ve tú, que Dios te hable,
Y ya nos vienes a decir y nosotros oiremos. ¿Y qué? Y haremos. No fue este pueblo el que murió en 40 años porque no quisieron entrar a la tierra. ¿Qué? No nos vaya a pasar que teniendo las promesas no las tengamos porque no quisimos obedecer la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga.